buenas noches de nueva cuenta. Estamos en un nuevo capítulo de Babelonia, Mal de Lenguas. Agradeciendo su atención, como todas las noches de jueves. Bueno, pues paso a saludar a mi compañero aquí en la conducción, el doctor Víctor González Esparza. Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Nuevamente aquí con gusto. Otra semana más. Y bueno, pues invitada como siempre de lujo. Así que damos la bienvenida a la doctora Claudia Galindo. ¿Cómo estás, Claudia? Muy bien, muchas gracias y gracias por invitarme a los dos. Estoy muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Y bueno, pues platicar de ti, que eres licenciada y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, con un doctorado en Filosofía por el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, y que tienes básicamente 2 décadas por acá en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Sí, exactamente, ya, toda una vida. Bueno, toda una vida, ¿no? Pues sí, en el 2004 llegaste. Llegué acá. Y estás dando clases en Ciencias Políticas a los politólogos. Sí, soy ahí profesora investigadora de tiempo completo en la universidad. Trabajo principalmente en Ciencias Políticas, pero también estoy en los posgrados, hago cosas con los compañeros de filosofía. Y bueno, trato de explorar áreas. Así me pasa a mí cuando estoy en la universidad. Me dicen, oye, en trabajo social hay una historia del siglo XX que no hay quien dé. Bueno, pues puedes, pues sí puedes. Pero sí. Bueno, finalmente todo en el ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades. Sí. Que bueno, pues aquí en este caso pues nos encantan y nos enamoran, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué te llevó primero a la politología? Bueno, yo cuando hice la preparatoria y termina, así que yo siempre les digo a los alumnos, es muy difícil pensar en esta idea de vocación, ¿no? Y de voz interior, que significa la palabra vocación, ¿no? De elegir lo que va a ser toda tu vida a esa edad. Está complicado, pero yo tenía como muy claro que me interesaba los temas que estaban sucediendo en el mundo, lo que estaba pasando. Nunca me interesó ejercer la política, pero sí me interesaba entender qué estaba ocurriendo. Entonces, un poco eso fue lo que me llevó a la Facultad de Ciencias Políticas. Al principio teníamos como un tronco, ¿te acuerdas? Tú sí, que estuviste ahí también. Y como que tenías tiempo para elegir. Entonces, yo me acuerdo que entré pensando en relaciones internacionales y después como que eso me dejó de interesar y tuve una muy buena influencia que era una amiga francesa, que era mi maestra de francés en la Alianza Francesa, pero ella estudiaba a su vez Ciencias Políticas. En la UNAM. En la UNAM, sí. Y era mayor que yo, como 10 años mayor, y entonces, teniendo las pláticas con ella, me pareció muy interesante Ciencias Políticas. ¿Qué pasaba en el mundo entonces? Pues en los 80s, más o menos era cuando tú también estabas. Sí, ¿no? Bueno, yo entré antes ahí a la facultad, pero... bueno, pues eran los años también... La Guerra Fría estaba vigente, por ejemplo. Podría ser, a lo mejor ya estaba un poco también todo el tema de la crisis del petróleo, que como los límites del crecimiento. Sí. Había desde luego también una cuestión ahí, por lo menos en México. La ofensiva de los neocons, Reagan, claro, Thatcher. todo el inicio. Todavía era antes, ¿no? Yo me acuerdo que todavía cuando yo entré en el 83 a la facultad, era una crisis ya del marxismo, ya venía como perdiéndose esta idea de esperanza de cambio a nivel socialista, pero la UNAM todavía seguía un poco intentando. Sí, tardó ahí mucho. Sí. Por esta influencia también de los profesores que llegaron... Sobre todo de Brasil y Argentina. Porque yo estudié en los 80s también, mi carrera un poquito después, pero yo me acuerdo que teníamos todo el resabio todavía del estructuralismo ya muy tardío. En Francia habían pasado la página, pero todos los estructuralistas estaban en las universidades. Y finalmente, ya de salida del marxismo, pero todavía las ideas estructuralistas nos llegaron una generación después a todas las facultades de ciencias políticas, de sociología. Aquí mismo en Aguascalientes había reliquias del viejo estructuralismo, y entonces nos tocó ser testigos de una época que culminó
en algún momento con un falso optimismo que llevó a alguno a declarar hasta el fin de la historia. Y fue en el 89, 90, cuando hace la declaración Fukuyama. Sí. Entonces, épocas siempre interesantes. Pero platica de maestros que te tocaron ahí en la facultad, que es también siempre... Sí, yo creo que eso fue también determinante, ¿no? En el caso sí, Víctor entró un poco antes, pero como él comentaba, teníamos a todos los exiliados de América del Sur dándonos clases, ¿no? Entonces yo tomé, por ejemplo, con Marcos Kaplan. Claro, un argentino que sí. además tenía sobre teoría del Estado, muy brillante siempre en la exposición. Sí, eran cátedras así abiertas con un montón de gente. Carlos Quijano, que era uruguayo. Estuve también con un boliviano que también era espectacular. Estos Quijano eran de los de la revista Marcha, ¿no? De Marcha. Sí, que era una revista impresionante. Sí, yo me acuerdo muy bien. Y me acuerdo, yo era un poquito más joven, pero cuando, pues la Operación Cóndor y la persecución de las dictaduras en Sudamérica expulsó al talento. Realmente México salió ganando como salió en tiempos de Cárdenas, con el talento que vino de España huyendo de los nacionales. Y bueno, finalmente la UNAM fue el gran receptáculo y bueno, esas generaciones. No recuerdo la cita de quien dijo, pídele al destino o a Dios o a quien quieras que te toque una época interesante. y fue una época muy interesante. Sí, era una época me parece como de encuentro de muchas ya influencias y teorías, ¿no? Porque aunque predominaba el marxismo, había ya otras cosas. Sí. A mí me tocó Luis Fernando Aguilar también como maestro, que es el gran expositor de Max Weber, por ejemplo, acá en México. Y entonces, pues era toda una reflexión también que en sociología, pues son de los clásicos. Que empezaban como también a abrirse, ¿no? Esto que comentas, que ya me tocó al final, en el 89, por ahí, pues la caída del muro de Berlín. Claro, es que es todo el preámbulo. Fue todo esta época, ¿no? Yo pude estar en la Unión Soviética en el 89 y en Berlín Este. Yo fui en mayo y estuve ya hasta septiembre. Y entonces, muy poco después llegaría el golpe a Gorbachov y bueno, todo esto que vimos, que unos años antes nos hubiera resultado impensable, nos hubiera resultado insentable. Entonces, una época muy interesante. Y bueno, pues, digo, aquí tenemos vertientes para donde abrir el diálogo, porque lo que nos interesa es justamente abrir ese diálogo. Pero sabemos que te has especializado en una voz muy singular, de la que yo estoy siempre fascinado, que es la de Hannah Arendt, esta filósofa que renegaba del título de filósofa. Y antes de entrar con Hannah Arendt, yo quería preguntarte, ¿qué pasa después de que completas tu primer grado en Ciencias Políticas y dices, ahora me voy a la filosofía? Sí, yo desde el final ya de la carrera, yo ya dudaba bastante de dedicarme a cuestiones electorales o a cuestiones de partidos. También en México yo sentía que había una crisis ahí que comenzaba como a gestarse en bueno, términos de son eso, las elecciones del 88, que es el primer gran golpe. La fisura con Cárdenas y con todo el desprendimiento. Entonces, yo intencionalmente empecé a ir como hacia las materias de filosofía política con los profesores que se dedicaban a eso. Y fue un poco la manera como empecé a explorar ahí, pero a Arendt yo llegué sola. Con Arendt yo me acuerdo que empecé a pensar me interesaba violencia política. A partir de que empecé a tomar clases de filosofía política, me empezó a interesar el tema de violencia política, el tema de terrorismo de Estado. Y al empezar con esto, una vez con un amigo, Rosendo, me dijo, oye, hay un libro sobre violencia de Estado que te puede interesar, me lo pasó, y ahí vi que venía una cita pequeñita, así, casi en medio de... Sobre la violencia. Sobre la violencia de Arendt. Sí, y ahí fue como empecé a leer. Son figuras que se han recuperado muy tardíamente y muy recientemente. Sí. Y yo supongo que esta imagen portentosa, esta gran pensadora, que hace unas semanas, hablábamos de Simone Weil, que también publican póstumamente y son
Creo que Hannah Arendt realmente cobra relevancia a raíz del escándalo de Eichmann en Jerusalén, con su concepto de banalidad del mal, que sentó muy mal a los judíos. Y entonces creo que llega por la vía del escándalo y su pensamiento se descubre muy tardíamente. Supongo que en aquellos entonces, a finales de los 80s, poco se le mencionaba o nada. Mira, en principio, yo después me fui sorprendiendo que en Europa se le leía desde los 60, que ella estaba en Estados Unidos desde finales de los 50, pero en México en ese momento, en los 80, prácticamente era una desconocida. No había obras en español de ella. Estaba ese pequeño librito de sobre la violencia, editado, fíjate, por Joaquín Mortis. Un pequeño libro así que lo encontré ahí. Y yo más bien la empecé a leer. Yo me iba a la biblioteca de la Embajada de Estados Unidos que tenían ahí en la zona rosa. Y empecé a sacar los libros en inglés, entendía la mitad, no entendía Franklin, nada, ¿no? la Benjamin Franklin. Me inscribía y sacaba yo los libros. Para esto yo en total desorden, ¿no? Porque no tenía la menor idea. Empecé con los libros, uno que se llama Sobre la vida de la mente, que eran los más abstractos, los más filosóficos. Entonces, por supuesto, no entendía yo nada. Pero entre el de Joaquín Mortis y como que empecé a hacerme una idea ¿De quién era de ella? cómo iba y por dónde iba. Y me acuerdo que propuse para maestría mi proyecto sobre Arendt y no me lo querían aceptar. La persona que estaba allí de coordinador me dice, fíjate, así yo me acuerdo siempre textual, me dijo, oye, es que no le gusta el marxismo. Así me dijo. Y yo le decía, bueno, es que hasta lo que yo he leído no es que no le guste, sino que tiene una posición como más de rescate del individuo. Ella ya tenía, entonces en la facultad no les gustaba, al menos a un sector, ¿no? Y el resto no la conocían, la verdad. Tampoco. Es que gran parte del pensamiento político que nos llega, gracias al Fondo o siglo XXI, nos daban justamente teoría marxista o teoría marxista, y hay lagunas importantes y tienen que pasar muchas cosas. Estamos a punto de irnos al primero de los cortes, vamos entrando poco a poco en materia, así que pues yo quisiera invitarlos a ustedes que nos esperen una breve pausa, estaremos de regreso con más Babelonia y más de Hannah Arendt. Quédese con nosotros. Ahí es el momento en donde muere Walter Benjamin. Sí, en la frontera de Francia, en los Pirineos, ahí está su tumba. Sí, ahí está ahí hay un memorial de Benjamin y que, bueno, muere desesperado, presuntamente suicida, justamente porque pensaba que la Gestapo le iba a echar el guante. Nos asaltan las preguntas. ¿A quién heredamos nuestras perplejidades si no sabemos quién nos testó las nuestras? ¿Dónde está la voz que penetra nuestros oídos, confundidos de voces en este griterío? ¿Cómo reconocerla? ¿Cómo distinguirla siquiera? ¿Será? Y aquí vamos de vuelta a los tiempos legendarios, a la sombra del mito, en que los viejos, rencorosos dioses de antaño pretenden confundirnos con el nuevo mal de lenguas, donde cada uno habla, exclama y grita, y ya nadie escucha. Como sea, solo nos queda la heredad de la palabra, esa que hemos de buscar en lo umbrío, esa que hemos de reconocer en ese incógnito rincón, donde como sagrario se guarda el último tesoro del silencio y el sosiego, donde escucharemos al otro y en su voz la nuestra propia. Bueno, pues continuamos aquí en Babelonia, mal de lenguas, con nuestra invitada, Claudia Galindo. Bueno, pues ya suena interesante. Y siempre a estas alturas del programa es cuando nos damos cuenta que no nos va a bastar la hora, pero abrimos el diálogo y esperamos siempre tener más oportunidades de seguir platicando, pero aprovechemos
el tiempo y entonces dicen, pues no queremos la tesis. Sí, entonces yo en ese momento era la tesis de licenciatura, recuerdo, ya estaba yo ahorita pensando que fue la de licenciatura, hice un trabajo X y salí del tema de licenciatura y para maestría la volví a proponer, ya habían pasado unos cuantos años y yo recordé a una maestra, Gilda Waldman, que era de sociología precisamente, ¿no? Tal vez tú la ubicas. Sí. Ella nos había dado escuela de Frankfurt. Entonces la fui a buscar, le dije, oye, ¿me puedes dirigir la tesis? Mira, me interesa esta autora. Y tuve mucha suerte porque me dijo, no, yo no te la voy a dirigir, pero porque creo que hay alguien que acaba de hacer un trabajo muy interesante sobre Habermas y Arendt, que se llama Nora Rabotnikov. Me dijo, vela a ver, está en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y pues a ver si te quiere dirigir. Entonces llevé mi protocolo con Nora, Nora no me conocía ni nada, me dijo, bueno, ¿y qué quieres de Arendt? Y yo tenía, como siempre en esos momentos, ¿no? Quería todo, todo sobre Arendt. Y me dijo, no, pero ¿qué de Arendt? Le dije, bueno, pues su pensamiento político y particularmente su propuesta política, ¿no? Y entonces ahí fue que ya en maestría empecé con ella y la verdad fue la mejor directora que pude haber tenido. ¿Ella tenía alguna ascendencia rusa o de dónde era? Sí, ella, bueno, Gilda era chilena, ¿no? exiliada en México, y Nora era argentina, pero también hija de rusos, sí, de rusos y de polacos, algo así, tenía varios raíces allá, y fue con ella. Ella acababa de publicar, es un libro sobre el espacio público, en Arendt, en Koselleck, que es un historiador, sí, y en Habermas. Qué interesante. Sí, y entonces empecé ahí a trabajar con ella, hice la maestría y el doctorado. Ya para esa época, como ya habían pasado algunos años, ya habían traducido muchas de las obras que yo había mal leído y mal comprendido sola, en inglés, y en español, y entonces ya me di cuenta que sí tenía muy claro algunas cosas que creía que no estaban tan claras, y otras que había que ir afinando. Ya habían sacado, Alianza Editorial había sacado... Sí, Alianza tiene unas ediciones preciosas, muy buenas, sí, de los orígenes del totalitarismo. Había de Taurus, habían otras ediciones sobre artículos que habían sido parte de publicaciones en revistas en inglés, las habían seleccionado y compilado y en español. Sobre todo venían de España. Sí, todo eso venía editado en Barcelona. Yo sí tengo, lo último que leí fue una edición de Aguilar de ensayos sobre teoría política, donde termina hablando de la crisis educativa en Estados Unidos. Sí. Finalmente ella se hace una ciudadana después de su formación filosófica en Alemania. Un dato curioso que yo desconocía es que fue apátrida muchos años, porque fue despojada de la nacionalidad alemana y hasta el 52, cuando ya enseñaba en Chicago, donde se fueron a refugiar. En Nueva York, se fue a Nueva York, a la New School en Nueva York, sí. Y le dan la nacionalidad y entonces se convierte, y se implica en el mundo norteamericano. Sí. Perdón, sí. Ahí me quedé pensando un poco, bueno, siempre hay una reflexión de su relación con Heidegger, no solo intelectual, pero la influencia de Heidegger en Hannah Arendt y a final de cuentas también cómo es que se va a distanciar del propio Heidegger. Sí, ella, me parece que su trayectoria de vida es tan interesante como su obra. Ella muy joven, en su primer matrimonio se casó con un comunista. Duraron muy poco casados, se divorcian. Y después, cuando entra a estudiar, tiene como mentores a Husserl y a Heidegger. Y inmediatamente empieza una relación personal con él, ¿no? Entonces es todo un conflicto ahí. Y luego se distancia Husserl y Heidegger por el nazismo. Finalmente es la gran ruptura entre ellos. Sí, porque cuando a él lo nombran rector de la universidad, es en plena época de expulsión de los judíos, ¿no? Los están expulsando a todos, no les están dando plazas, todos están concursando y los están negando.
Y entonces ella entra en un conflicto, pues porque imagínate, ¿no? Tiene mucha influencia de él al principio en sus planteamientos, pero después empieza a distanciarse porque ella no entra en conflicto y ella tiene que dejar, porque incluso está un tiempo en un campo de concentración, tiene muchísima suerte y logra salir del campo, y en cuanto sale consiguen, pues como es ese momento todo conflictivo, consiguen salir, escapar su madre y su segundo esposo y ya se salen y se van hasta Estados Unidos. Ahí es el momento en donde muere Benjamin, Walter Benjamin. Sí, los tiempos de... En el cruce Sí, en la frontera de Francia, en los Pirineos, Ajá. está su tumba. Sí, ¿verdad? Sí. Es en un pueblo En Coyura, español, ¿verdad? en Coyura. Ajá. Sí, ahí está ahí hay un memorial de Benjamin y que, bueno, muere desesperado, Sí. presuntamente suicida, justamente porque pensaba que la Gestapo le iba a echar el guante. Sí. Ya para irse a viajar, tenía un visado que le tardaron. Y bueno, finalmente ella entra en este conflicto y vamos al libro que ya citaste, donde denuncia, bueno, los totalitarismos. Sí, fue muy polémico ese libro porque era la primera vez, el planteamiento general del libro es que tanto el nazismo como el estalinismo comparten los mismos principios de origen. Entonces, bueno, en ese momento todavía había muchos defensores del proyecto de la Unión Soviética y se le echan en contra diciendo que cómo es posible que lo compare con el nazismo. Ya para los 50, ya el nazismo ya se estaba cuestionando severamente, ¿no? Pero todavía el proyecto de la Unión Soviética... Comunista. Y es que el fundamento era el excesivo poder del Estado sobre el individuo. Exacto. Finalmente dicen en la Unión Soviética o en los regímenes fascistas, y sobre todo en el nazismo, porque creo que es medio indulgente con el fascismo italiano. Pero sí con ella tienes razón, ese principio, ¿no? De que al final de cuentas es el poder del Estado frente al individuo que aniquila la política, que ocluye totalmente el reino político, digamos, ya no hay, y que liquida la posibilidad de libertad individual, ¿no? Entonces sí fue muy polémico, pero también la hizo muy conocida en los Estados Unidos, ¿no? Ya en ese momento ella está en la Academia de los Estados Unidos. Uh-huh. A mí lo que me atrae mucho de Arendt es que siempre fue un individuo, en el sentido así general, ¿no? Y no entró en teorías o en modas, sino que ella postuló lo que pensaba, ¿no? Pensamiento crítico propio. Que luego venía Exacto. mucho justamente de la fenomenología, es decir, no vamos a teorizar, vamos a entrar directamente al fenómeno y lo que estaba... A los temas... y decía, el único espacio donde el individuo se realiza es en el campo político, con el diálogo, con la pluralidad, sí. Que creo que es un término en el que ella pone énfasis, y bueno, pues creo que encontró tierra fértil en Estados Unidos. Y también ahí es quizá contextualizar su propio pensamiento, porque estaba recordando, por ejemplo, los estudios de Mannheim, que también se preocupó mucho por el crecimiento precisamente del Estado y todos los mecanismos de control y sobre todo la militarización misma de los estados, ¿no? Y por supuesto la Escuela de Frankfurt, ¿no? Sí. O sea, ese diálogo que mantuvo ella con... Platícanos un poco cómo lo... Ella, aunque tampoco perteneció al grupo de la Escuela de Frankfurt, yo creo que también ellos tienen ya un cuestionamiento a la idea de modernidad, a la idea de progreso, a esta idea también de que el marxismo tiene que ser revisado, sí, básicamente es una que tiene que ir hacia otros terrenos. Y de algún punto también Mannheim, también otros autores, no solamente ella, ya estaban cuestionando una serie de planteamientos para ese momento, ¿no? La diferencia con ella es que no se va hacia el marxismo, ni considera que hay que seguir en un proyecto todavía de corte marxista, sino que ella considera que el marxismo, y también es bastante cuestionable, pero también ella lo plantea así, no se escapa de la idea de positivismo, ¿no? Dice, a la hora que el marxismo está buscando el fin del Estado, el dominio del proletariado,
todos estos lineamientos. Y ese historicismo que seguía la línea como de salvación. Exacto. Exacto, que como la teleología. Sí, sí, ¿no? sí. El sí, que sí. ya está predeterminada la historia. Exacto, ella eso está totalmente en contra. Claro, Dice, sí, no, sí. eso no va a llevar realmente, porque la política no es así, la política es cambiante y no hay esta posibilidad, ¿no? Entonces, como tú dices, al final tuvo razón. Sí, al ¿no? final. Sí, porque bueno, finalmente a la luz de los hechos ahora se equipara y resulta ociosa la comparación entre Stalin y Hitler, finalmente. Porque finalmente, inclusive cuando el proceso que inicia Khrushchev de desestalinizar la Unión Soviética, en Occidente se rasgaban las vestiduras de los teóricos marxistas ortodoxos. Decían, ¿cómo? ¿Cómo Ajá. finalmente? Y luego nosotros, como siempre, vamos una generación atrás en esto. Lo hemos hablado inclusive, por ejemplo, con las vanguardias artísticas. Sí, Siempre vamos una generación después y digo, hemos puesto el color local y ha dado buenos frutos, pero finalmente hay que reconocer el hecho. Sí. De que los centros culturales, ideológicos, del pensamiento, pues estaban en otro lugar. Se han movilizado y ahora la gran movilidad, un asunto también que llevó todos los asuntos a todo el mundo, pero no existían. Y otro tema también importante, pues, es mujer. Es decir, dentro de la propia tradición filosófica, pues el aceptar a una mujer no era tan claro, ¿no? El que estuviera estudiando en una universidad, el que luego obtuviera una plaza, el que tuviera vida pública y que fuera tan influyente, porque sí lo fue, todo eso efectivamente... y más el rescate de toda esta también tradición de pensadoras, ¿no? Que va a ser fundamental para el siglo XX. Sí. Curiosamente muy innovadoras, ¿no? Es decir, curioso porque tenían una perspectiva un poco desde fuera de la tradición misma. Sí. Por su propia condición. Y yo creo que enriqueció el pensamiento. Esa hoy impensable marginalidad, pero estamos hablando de los 40 y los 50 y creo que esa mirada pudo renovar en mucho y por eso son voces tan potentes y que muchas veces han sobrevivido a las figuras de sus maestros. Un asunto pues que tenemos que dejar para después de nuestro segundo corte, entonces yo les pido un poquito de paciencia y a ustedes que están viéndonos, pedirles unos segundos para ir a un corte y que sigan con nosotros. Pues sí, la comunidad judía lo primero que le cuestiona es esta parte le dicen, tú no tienes amor por tu pueblo, por el pueblo judío. Y ella dice, yo no tengo amor por nadie en particular. No hay esta noción de amor, no puede aplicarse a la política. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, ya lo sabe usted, esto es Babilonia Mal de Lenguas. Y bueno, nos quedamos en la denuncia de los totalitarismos y yo quisiera avanzar hacia un tema del que ya hablamos y que luego provocó un escándalo que le da mucha notoriedad a Hannah Arendt, que es el asunto de Eichmann y que luego nos lleva al asunto de la culpa de un país por los crímenes del nazismo. Para poner en contexto, Eichmann es condenado en Nuremberg, huye y se esconde en la Argentina como tantos criminales nazis en Argentina, en Uruguay, en Chile. El Mossad lo descubre y lo secuestra. Hay hasta películas ahorita. Y entonces él está buscando visados y finalmente es secuestrado y llevado hasta Jerusalén, donde se celebra aquel célebre juicio por crímenes contra la humanidad, por la SOA, y le encargan a Hannah Arendt en su condición de pensadora y de judía que haga unos relatos para la prensa de los que sale este célebre libro, Eichmann en Jerusalén, que parece que tampoco dejó contentos a nadie, menos a los judíos. Sí,
Bueno, ya cuando le ofrecen esto, ella ya era una pensadora consumada y lo interesante es que es un trabajo periodístico. Ella no había hecho nunca... Son las reseñas del juicio. Sí. De joven había hecho algo de periodismo, pero le piden que lo cubra, que cubra el juicio. Y ella tiene, no quiero entrar como en honduras filosóficas, pero quiere aplicar el concepto de Kant, del gusto, y ella lo lleva hacia el sentido político. Y entonces, ¿a qué la lleva esto? A que ella dice hay que ponerse en el lugar del otro. Hay que tratar de entender el contexto y la posición del otro. Entonces, comentábamos ahorita con Víctor fuera del aire que en realidad esto la lleva a justificar prácticamente cualquier cosa, ¿no? Porque dice, bueno, Eichmann, su planteamiento al comenzar a ver el juicio es primero verlo como un criminal, como lo está viendo todo el mundo, y luego ella dice, no, no es ningún criminal, en realidad él no sabía lo que hacía, porque solo estaba cumpliendo órdenes. Sí, la obediencia debida que luego usaron, por ejemplo, los militares argentinos. Decir, me dijeron, ve y tíralo al mar. Y estoy obedeciendo. O mata millones. Por cierto, la película argentina de 1985 trata ese tema magistralmente. No la he visto. Sí, no la he visto yo tampoco. Pero no se la pierdan. Es sí. justo también la reflexión. Sí, porque las leyes de obediencia debida eximieron a los criminales de desapariciones de la Guerra Sucia Argentina, aunque luego se reponen los juicios y son condenados finalmente. Porque simplemente el argumento está siguiendo una orden, ¿no? Y al seguir una orden es prácticamente llevarlo hasta el extremo. Y hablaba de estos hombres que mataban de día y en la noche se ponían su traje, la pijama y se iban a su casa a merendar con sus hijos. Estaban con sus hijos cenando. Y era como su trabajo, ¿no? Como quien va a la oficina, pues tú ve a asesinar judíos y no se involucraban ni sentían. Entonces, pues sí, la comunidad judía lo primero que le cuestiona es esta parte le dicen, tú no tienes amor por tu pueblo, por el pueblo judío. Y ella dice, yo no tengo amor por nadie en particular. Esta noción de amor no puede aplicarse a la política. Entonces eso menos arregla la situación, genera muchísima controversia, las cartas son enormes. Pero hay un asunto aquí singular, terminó llevando la razón de nueva cuenta, porque finalmente el pueblo alemán en general eludió la culpa con una estrategia mental muy fácil, hacer monstruos a Hitler y a su camarilla. Entonces eran seres monstruosos, marcianos, extraterrestres. O la parte también... negando la naturaleza humana. La autocrítica también de los judíos. Sí. Recuerden que varios campos de concentración eran controlados por los capos, los famosos capos. Los propios judíos. Y eso lo supimos hasta muy tarde. Entonces también era como negar la autocrítica. La propia crítica, ¿no? Sí. Al pueblo. Sí, tenían privilegios, aquel que denunciaba, que trabajaba como capos, les llamaban, en los campos de concentración. Pero finalmente, yo creo que la revisión historiográfica del nazismo muy reciente, inclusive en la filmografía, habla de que Hitler y sus colaboradores eran humanos. Y entonces este concepto de la banalidad del mal, tan polémico, finalmente se impone. Y dice, no, es que la culpa la tenemos que trasladar a la sociedad que permitió que se dieran estas estructuras. Como un país tan avanzado en cierto sentido, técnica, incluso militarmente. No, y el pensamiento especulativo venía de ahí. Claro. Hace rato hablamos de Heidegger y su posición todavía muy polémica, porque no solo no renegó del nazismo, sino comulgó con muchos de sus principios. Sí. La fuerza de la voluntad. Que por cierto es también la misma crítica que van a hacer, bueno, es similar en términos de la escuela de Frankfurt, ¿no? Todo este cuestionamiento, ¿qué hizo posible entonces al nazismo? Yo creo que esa sigue siendo una pregunta clave, ¿no? Y creo que todavía por algo se sigue revisando y películas y planteamientos y todo, porque todavía no queda muy claro. Sí, George Steiner, otro judío, habla mucho de que había una falsa identificación con las grandes ideas o con los grandes artistas, con la bondad. Y entonces dice que la historia ha sido un ejemplo de que grandes pensadores
suelen comulgar con la masa en algún momento dado y el comportamiento irracional de las masas y con conceptos de la maldad. O sea, ser, por ejemplo, un gran artista, un gran pintor, no convierte al artista en nadie bueno. Es una vena que se está explorando. Es un gran tema, ¿no? Pensar en que también los intelectuales tienen que no cometer errores es un poco polémico, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, es lo que se le critica a Ezra Pound, al mismo Ezra Neruda. Pound, sí, que estaba enamorado y bueno, que finalmente paga en Venecia aquel castigo tan singular de ser exhibido como bestia, que tenía que ver con eso. Es que decían, es que no pueden ser humanos como nosotros. Y es real, o sea, son también personas que cometen errores. Ahora, sí hay como que lo que se sigue todavía discutiendo mucho es por qué hubo un pacto de amnesia convenida, ¿no? Todos querían olvidar el pasado, tratar de que no se volviera a recordar ese pasado nazi y nadie hablaba del tema, ¿no? Ni el gobierno, ni los intelectuales, ni el pueblo. Es como un pacto entre todos de silencio. Sí, y de tiene que ocultar. pasar una generación completa. Y aún ahora yo me acuerdo el último escándalo cuando Günter Grass Ajá. dice, yo fui de las juventudes de la Fue SS. de los que también claro. empezó a sacar Y entonces le querían quitar el Nobel. Sí. Y acaba de pasar con el, Con otro Nobel con el también, centenario ¿no? de Celan, que lo tienen que cancelar en Francia todos los actos, siendo este escritor portentoso, pero con ideas antisemitas, Sí. con simpatías nazis, que bueno, de hecho estuvo a punto... Norberto Bobbio confesó también en su momento que estuvo en las juventudes fascistas, ¿no? Pero bueno, esa parte me parece que yo creo que sí tiene algo Pero aquí, da mucho sentido, Ana, de tratar de comprender al otro que había cometido semejantes. justamente la que pone el dedo en esta llaga y abre toda esta discusión que es muy posterior, pero tiene que pasar toda una generación de alemanes para que empiezan a asumir a raíz de estos asuntos. A empezar a hablarlo y además también a tratar de pensarlo de otra manera, ¿no? Sí parece ser que cuando lo de Eichmann, ella en un momento casi se instaló en la necedad, ¿no? De decir, no voy a ceder con la finalidad de defender su punto de vista. Cuando todos los argumentos estaban en contra, ella se mantenía, pero aún en este punto, sí me parece que lo que hizo fue levantar esta posibilidad de que hay gente que simplemente siguió órdenes, hasta la ignominia, ¿no? Vamos a llamarlo así, que no aplicaron sentido común, no aplicaron esta empatía hacia el otro. Ya había humano, evidencias, ¿no? yo me acuerdo cuando Pitakov decía, si el partido dice que lo negro es blanco y lo blanco es negro, si el partido lo dice, pues ¿A qué es nos verdad. lleva esto? A pensar que tanto las ideologías políticas Claro. se pueden convertir en doctrinas, ¿no? En puntos de no retorno, en donde no hay racionalidad. Creo que su no hay desprestigio distancia. tiene que ver con este nuevo enfoque de ver las ideologías. Y hablar de ideologías tiene mal predicamento, Sí. aunque hace 20 o 30 años todavía estábamos que si la Unión Soviética, que si el capitalismo. Y también está asociado que, bueno, con una investigación que Kolakowski llevó durante muchos años sobre la religiosidad en este tipo de ideologías. Exacto. Es decir, ante la ausencia de lo religioso, es este tipo de ideologías las que van a suplir, desde Bueno, luego, el es que marxismo, en un momento dado. como el finalmente nazismo, iba a ¿no? hablar del Sí. marxismo. Acabo de leer un libro soviético, bueno, de una persona que viene de la Unión Soviética que se llama La Casa Eterna y que habla de la casa de los soviets, donde iban a vivir todos los grandes jerarcas, los bolcheviques, todos acaban sí, la purgados. casa. Pero los primeros capítulos tienen que ver con la fe y hablan pues que son nuevos modos de cristianismo y de líneas historicistas que llevan a la salvación. Yo quiero dejar esto aquí, desafortunadamente aquí tenemos un problema que se llama el tiempo, porque vamos a Madrid, acaba de presentar un libro sobre Pablo Pérez Mínguez, el gran fotógrafo de la movida, y Agustín Emilio de Lara nos va a hablar y va a hablar con alguna persona involucrada en este proyecto y regresamos, bueno, pues finalmente para las conclusiones. Vamos
hasta Madrid. ¿Qué tal? Muy bienvenidos nuevamente a este segmento. Nos encontramos en la calle de Esquinza, el número 14, que es uno de los principales fotógrafos de España y sobre todo uno de los principales activos durante la movida madrileña. Este es Pablo Pérez Mínguez. No hay que olvidar que la movida fue un movimiento contracultural bastante fuerte, nacido aquí en Madrid, y que se enmarca en la apertura y las transformaciones sociales y políticas que llegaron tras la caída del franquismo y con la llegada de la democracia a España. Si bien el movimiento se considera inaugurado en el concierto homenaje a Camilo, batería de Tos, que después se llamó Los Secretos, durante 1980, pues en realidad lleva gestándose desde mucho tiempo antes, y uno de los grandes impulsores del movimiento había sido Pérez Mínguez, que firmaba justamente como PPM. Nos encontramos con el libro también Pablo Pérez Mínguez, Vivir la fotografía, de Rocío Pérez Mínguez Escobar, donde encontramos una espectacular hazaña biográfica que retoma los diarios del fotógrafo, así como una serie de entrevistas a un fotógrafo que también fue un prolífico músico y escritor, y nos permite, pues gracias a esto, conocer cómo se vivía en esta escena cultural de aquellos años en Madrid. Gracias a esta magistral recopilación de escritos y de correspondencia del fotógrafo, cuyas obras son instantáneas, pues míticas, porque tenemos ejemplos como Viviendo deprisa, de Alejandro Sanz, o una cantidad enorme de retratos de los círculos intelectuales y artísticos del movimiento. El libro es un relato a múltiples voces, a menudo de la combinación de la autora con una limpia y cristalina narrativa sobre la vida de PPM y de sus allegados, naturalmente, pero también lleva una serie de frecuentes interludios de un Pablo que parece retornar a contarnos los episodios como si compartiéramos en esta misma calle un café con él. El libro, que es su biografía autorizada de este Premio Nacional de Fotografía del 2006, puede ser encontrado a la venta en internet en páginas como La Casa del Libro o en la editorial La Fábrica. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, pues vamos a hacer el último corte y regresamos a tratar de improvisar conclusiones, porque bueno, el tema, como ya lo vimos, es tan extenso que nos daría para muchas horas. Pero bueno, le pedimos a usted que nos aguarde unos instantes y estamos de regreso en Babilonia Mal de Lenguas. No, que creo que también tiene por ahí una reflexión y una influencia de Aren, en el sentido de que se requieren liderazgos mucho más abiertos y mucho más plurales en términos del reconocimiento de la diversidad social, y no esta imposición por un lado o las viejas utopías comunitarias, ¿no? Muchísimas gracias por seguirnos acompañando. Y bueno, espectacular, enriquecedor lo que nos platicas. Yo siempre digo en este momento que tratamos de abrir un diálogo. Nuestro pretexto es justamente la Torre de Babel, que para muchos es un castigo, pero que nos regala la diversidad de las lenguas, que son la diversidad de los pensamientos, de las ideas, las desprestigiadas ideologías incluso, y que abriendo el diálogo, bueno, pues es nuestra responsabilidad, nuestro gusto y nuestro compromiso seguir hablando, pero tenemos que entrar en el último corte y pues vamos a tener, como decía, que improvisar conclusiones. Evidentemente, Hannah Arendt, como pensadora, da para muchos otros senderos de sus ideas. Sí, yo creo que lo que podríamos rescatar siempre de ella es esta idea de recuperar la política en su mejor dimensión, que es la dimensión de comunidad humana. Ahí sí es aristotélica, ¿no? Somos seres políticos, no lo podemos evitar. Queramos o no, no hay seres apolíticos, ¿no? Todos nosotros tenemos esta condición, y esta condición es porque somos comunidad, porque somos plurales, porque cada quien pensamos de manera Cuando el diferente. peso del Estado aplasta justamente el diálogo, tenemos problemas que ahora plantean los nuevos populismos, que son las restauraciones de estos estados fuertes. A mí, independientemente de los personajes y de las ideas de cada quien, a mí se me hace que es el grave peligro de regresar a estos grandes estados que se pintan como benefactores, pero que asfixian la discusión. Pienso que ella estaría en esa línea, ¿no? No sé, tú, ¿cómo? No, pues tú la conoces más,
tema, pero no, sí, estaba pensando sobre todo la reivindicación de la política, porque me parece que se ha desprestigiado mucho Muchas incluso el cosas, concepto. sí. Y creo que para hacerlo, pues es desde luego leer a Hannah Arendt, más allá de la idea de la partidización, ¿no? O sea, porque la política efectivamente implica proyectos en común. Sí. Lograr hacer proyectos en términos sociales, pero bajo... Y fruto de la una idea pluralidad política. y de la discusión. Así es. Sí. Yo hace unos días veía el debate sobre la moción de censura en el gobierno español. Muy interesante porque la ultraderecha pone de candidato a un viejo comunista del Partido Comunista Español, un hombre de 90 años, que venía de las luchas antifranquistas. Pero era espectacular ver el debate, ver cómo debatía una derecha, los nacionalismos periféricos en España, y hay una gama de ideas, y siempre en términos de una civilidad, evidentemente, Hay momentos críticos. sí, pero... el tono de la discusión sube, pero se mantiene siempre en el ámbito de las Cortes españolas, que digo, finalmente recuerden pues, a la ágora donde los ciudadanos se ponen, y decías tú, la política en el mejor de sus sentidos. En el mejor de los sentidos, en esta parte que no es como actividad profesional de unos cuantos que están allá lejos de los ciudadanos, ¿no? Sino de todos nosotros, de quienes somos colectividad, de quienes somos interesados en el bien común, pero también entendido de una manera así literal, ¿no? Y no atravesado por intereses privados. Y bueno, pues creo que es el objetivo de este programa, abrirlo a todas las voces posibles. Y diversidades de pensamiento. Curiosamente, eso, ¿no? de las últimas reflexiones de Judith Butler, esta filósofa también estadounidense, tiene que ver con las maneras de participar, ¿no? Que creo que también tiene por ahí una reflexión y una influencia de Arendt en el sentido de que se requieren liderazgos mucho más abiertos y mucho más plurales en términos del reconocimiento de la diversidad social. Y no esta imposición por un lado o las viejas utopías comunitarias, ¿no? Y creo que en ese sentido repensar la política y la manera en que se ha dado, creo que es una de las funciones centrales ahí. Pienso que sí, Butler a mí me gusta mucho también porque tiene esta idea, ¿no? Además de quitarle este carácter tradicional a la política, de que todo tiene que transitar por los partidos, todo tiene que ser institucionalizado, sino que hay otras maneras. Bueno, ¿no? este ente abstracto, pero que sea articulado, que es la sociedad civil. La sociedad civil. Finalmente, porque, bueno, aquí hay que decirlo, la política cuando se le deja a los políticos profesionales, bueno, acaba siendo un asunto de muy pocos. Ajá. No importa, no vamos a entrar ni geometrías, no tiene nada que ver, que queda en asunto de muy pocos, y finalmente, en sociedades tan complejas, con tanta diversidad de pensamiento, de intereses, de necesidades, de urgencias, entonces se impone. Pero bueno, yo quiero así hacer como un flashback y vayamos al principio, porque quiero que nos platiques de tus publicaciones, porque seguramente encontraremos y podemos ampliar muchas de las cosas que nos platicaste, y creo que es súper interesante que sepamos qué has publicado sobre estos temas, dónde lo podemos encontrar, porque nuestro público lo dice, ¿en dónde? Sí. Tengo varios libros publicados en la Universidad Autónoma de Aguascalientes bajo el sello de la universidad. Uno, el más general, se llama Sobre la dignidad de la política. Ahí se pueden buscar en el catálogo de la UAA, porque el principio es ese, que se le confiere dignidad a la política a partir de pensarla de otra manera, ¿no? También hay otro sobre memoria, historia y narración, que es sobre la importancia que tiene también para Arendt la idea de la narración y precisamente esto que hablábamos de la idea de comunidad, y sobre todo en el tema de después de los temas traumáticos, ¿no? Que en el caso de ella pues es concretamente el nazismo, ¿no? También hay otro libro colectivo que me pareció muy enriquecedor, lo hicimos con gente de
Argentina y de otros lugares, sobre el libro que tiene ella sobre el concepto de revolución, que me parece que es también muy interesante. No alcanzamos a hablar de eso acá hoy, pero está en ese libro varios artículos de colegas que me parecen muy interesantes. Todo esto está con el sello de la universidad. Y todo con el sello de la universidad, sí. Busque usted en el catálogo Claudia Galindo y vamos a encontrar estas ideas pues ampliadas, con notas al pie de página, pues finalmente aquí la charla nos da para muy poco. Y bueno, pues vamos a casi entrar en la recta final y bueno, pues volver un poquito a la necesidad de ampliar las voces y de recuperar estas voces, porque en el caso de Hannah Arendt, desafortunadamente es una voz muy reconocida, pero por los especialistas. Sí. Y los grandes públicos no llegan a ella. Y hay una singularidad en ella. Siendo una persona de una gran formación, tiene lo que comentábamos de Simone Weil. Son grandes escritoras. Es una gran escritora y entonces permite la accesibilidad para públicos mucho más amplios que, no podemos aquí recomendar que lean a Wittgenstein, porque tendríamos que citarlo y decir lo que no se puede decir, mejor no hay que decirlo, pero es una gran escritora. Y yo he conseguido aquí en Aguilar algunos libros, y déjenlo digo, en la biblioteca, en la librería del Fondo de Cultura Económica, que tiene, hay cosas de Alianza, que tiene cosas de Aguilar, muy interesantes. Y el mejor homenaje y la mejor manera de acercarse a ella es primero yendo con los especialistas. Así que estaremos bien atentos yo mismo de tus títulos, que suenan prometedores y lo son seguramente. Pero finalmente, pues hay que leerlos, es la manera de poder llegar a mí bueno, muchas gracias por haberme invitado y por estar aquí, pero lo que me da mucho gusto en los años recientes es que a través del internet sí se ha como divulgado mucho más su pensamiento, ampliado la capacidad de lectores. Hubo muchos años en que sí tienes razón, no salía como de un pequeño círculo, pero ahora me da gusto que mucha gente joven la lee, que hay muchísimas interpretaciones. Bueno, ya es una cosa impresionante todo lo que se escribe sobre ella. Esto tiene unos 10 años para acá, entonces creo, tienes toda la razón, que puede ser una autora de divulgación y que cualquiera la puede leer. Y la respuesta se contesta solo, Víctor, porque finalmente luego dicen, ¿para qué leer a estas personas? Pues justamente para entender lo que nos está pasando, hecho, lo que pasó y lo que no queremos que nos vuelva a pasar. Hay un tema que también está y que, no sé, tú lo mencionaste, que nos puede ayudar mucho también su reflexión sobre la violencia. O sea, cómo la violencia que se ha acrecentado en los últimos años, no solo en México, también tiene una reflexión ahí, Ana, que me parece fundamental. Que los alemanes tuvieron su siglo XVII y saben de violencia. O sea, si algún pueblo vivió lo que vivimos ahora, estas violencias extremas. Oye, Víctor, para que la gente sepa, este gran acervo del Fondo Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que está, bueno, pues están los catálogos. Sí, muchos de estos libros están también de manera digital. Ya están digitalizados. Pueden bajarse gratuitamente. Yo acabo de estar en el campus después de un tiempo de no ir, es fascinante siempre ir. Y la librería finalmente está ampliada, está disponible. Y entonces, pues hay que leer. Anoten muy bien el nombre, Claudia Galindo, y adquiéralo. Y bueno, si hay fondos ya digitalizados, hay que verlo. Pues súper agradecido. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, la pasé Claudia. Muy bien aquí. Súper interesante la plática, súper ilustrativa. Yo siempre me levanto aquí aprendiendo varias cosas más y lo de hoy fue finalmente fascinante. Esperamos seguir platicando muy pronto contigo. Claro, como no, con todo gusto. Bueno, gracias. Claudia, gracias a ti. Galindo, que bueno, pues ya lo saben, doctora en filosofía. Víctor, pues muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Nos vemos el próximo jueves. Porque, bueno, pues tenemos ya nuestro programa de cierre de la primera temporada y con padrinos de super lujo y siempre pues, con tu compañía, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, a ustedes agradecerles a nuestro público, agradecerles muchísimo, muchísimo por su atención e invitarlos para que el próximo jueves en punto de las 9 de la noche nos acompañe en un nuevo capítulo de Babilonia Mal de Lenguas. Tenga usted muy buena noche.